pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Hoy presentamos Una fe que se vive, 9ª parte. Gracias a Dios que estamos por acá en esta mañana. Hemos escogido el mejor lugar para estar. Agradezco a nuestro pastor la oportunidad que nos da para compartir, porque siempre digo yo que el compartir la palabra del Señor es una bendición. Es un compromiso, de hecho, es una responsabilidad, pero también es una bendición. Y es una oportunidad para darnos cuenta que estamos en vivo y que los hermanos se están poniendo de acuerdo cuál es el volumen correcto. Esto no es pregrabado, ¿no? Y es importante que usted y yo vengamos con un corazón dispuesto, porque esa es la base del éxito. Usted va a recibir bendición en esta mañana si usted viene dispuesto a tener un encuentro con el Señor. Porque no es a quién vinimos a ver, sino qué es lo que vinimos a hacer, como decía nuestro hermano David, ¿no? Venimos a alabar al Señor. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, ese es nuestro único propósito de alabarle y glorificarle, ¿no? Hace aproximadamente 2 meses, un poco más de 2 meses, nuestro pastor empezó una serie de estudios que se titula Una fe que vive. Y una fe que vive es una fe que produce. Si vive, produce. Y en esta mañana vamos a continuar, después de haber hecho un pequeño receso en los estudios, en esta prédica de una fe que se vive, la semana pasada. El día de hoy vamos a empezar, vamos a continuarla. Y el título de la predicación el día de hoy es 2 clases de sabiduría. Y yo pensando modestamente, como siempre pienso de mí, dije, el pastor no encontró nadie más sabio que yo que para eso. No, dice mi esposa que no. Bueno, no. Pero damos gracias a Dios por su palabra y porque podemos compartirla. Y gracias por su atención, hermanos. Venimos aquí con ese objetivo. Siempre lo he dicho, no tengo las credenciales, no tengo una licenciatura en teología, ni en hermenéutica, solamente tengo un corazón que está dispuesto para servir al Señor y para predicar al Señor, la palabra del Señor. Y siempre estoy dispuesto cuando el pastor, cuando se necesite, donde sea necesario compartir, estamos para eso, porque para eso nos ha puesto el Señor aquí. Y el mensaje de hoy se titula 2 clases de sabiduría. El texto base se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 3, de los versos 13 al 18. Los invito, hermanos, para que busquen en sus Biblias, busquen en sus teléfonos, donde los que tengan, y cuando lo encuentren los invito para que se pongan en pies en reverencia a la palabra de Dios. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Vamos a repetir eso, dice, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, en esta hora del día que tú has dispuesto en nuestro corazón, Señor, para recibir el mensaje tuyo. Entendemos, Padre Santo, que tu propósito es que tu iglesia, Señor, te conozca a ti, conozca de tu voluntad. Y al conocerte, Señor, tu Espíritu nos provoque a ser hacedores de tu palabra. Bendícenos en esta mañana, Señor, pero particularmente bendice a Venezuela, Padre Santo. Tú sabes cuánto nos duele lo que ha pasado, Señor. Nosotros como mexicanos podemos familiarizarnos, Señor, podemos empatizar con ellos, Señor, porque también sufrimos una catástrofe igual. Y aunque sabemos, Señor, y lo ha dicho nuestro pastor, y creo que como iglesia estamos conscientes de que no es tu juicio, Señor. Sin embargo, Señor, suplicamos de tu misericordia y de tu bondad, Señor, para que tú tengas a bien abrir corazones, Señor, para que con generosidad, Señor, puedan suplir las necesidades que aquel país tiene en este momento. Bendice nuestras vidas, Señor. Provócanos a ser dadores, Señor, para aquel que tiene necesidad, y no cerremos nuestras manos, Padre Santo. Y gracias por tu iglesia, gracias por esta oportunidad que me das en esta mañana, Padre Santo, de compartir. Que tu palabra sea expuesta de acuerdo a tu voluntad, Señor, y no haya ningún pensamiento mío que se interponga en el camino, Padre Santo. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gracias. La semana pasada tuvimos la celebración del Día del Padre aquí en la iglesia. Dicen por ahí los que saben que en el lugar de celebraciones es como la número 20. Está primero el Día del Perro, el Día del Gato, y el Día del Padre queda como el número 20, ¿no? Pero se llevó a cabo, ¿no? Y por ahí hubo mariachis y yo tenía un compromiso con mis hijos y no pude estar por aquí, ¿no? Pero me tomé el tiempo para ver, dije, no se vayan a estar sobrepasando, ¿no? Y saben que sí lo hicieron, ¿no? Vi que estaban bien contentos, hasta me dio envidia de la buena. No hay envidia buena, ¿verdad? Y luego cuando vi la comida que traían también, ¿no? Qué barbaridad. Pero gracias a las hermanas que organizaron este evento, estamos muy contentos con que tener alguien que se preocupe y que lo haga con tanto amor, y se les agradece el esfuerzo que hicieron. Gracias, sí, claro que sí. Y vamos a darle gracias a Dios en este día porque vamos a escudriñar su palabra en esta mañana. Y el escritor empieza en el versículo 13 haciendo una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo haría la misma pregunta el día de hoy. Quisiera hacerle la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Nomás yo? Ok, me dejaron solo. ¿Por qué no somos sabios y entendidos? Sería la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la que no somos sabios y entendidos? Creo que la respuesta se encuentra en la primera predicación del pastor en este tema, ¿no?
porque cuando empieza el capítulo 1 dice, si alguien está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios y luego ¿qué sigue? ¿Y qué dice? Y les será dada. Entonces cuando yo pregunto en esta mañana, ¿quién es sabio y entendido? Y no levantamos la mano, una de dos cosas pasaron. O no le oímos al pastor bien la predicación, o no creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No? Porque la palabra del Señor dice, si alguno está falto de sabiduría. Entonces ya decidimos en esta mañana, cuando yo hice la pregunta, que todos estamos faltos de sabiduría. La siguiente pregunta vendría a ser, ¿cuál fue la última vez que usted y yo, o que yo pedí por sabiduría a Dios? Como que no nos acordamos mucho, ¿no? Como que no nos damos cuenta de la importancia de vivir una vida sabia. Es para la iglesia el día de hoy ¿no? ¿Por qué? Porque entonces hace 2 meses y medio aproximadamente el pastor habló de esto. Tuvimos 2 meses y medio para estarle pidiendo a Dios sabiduría, y el Señor en su misericordia y en su gracia y en su voluntad y en su bondad dice que la dará, y la dará abundantemente, y la dará. Entonces es importante, hermanos, que es el libro de la carta de Santiago es una carta que nos confronta con nuestra realidad, ¿no? Es una carta que nos hace ver el cristianismo desde una manera muy práctica. Es una parte de la Biblia que se dice que fue uno de los primeros escritos en el Antiguo Testamento, antes de las cartas del apóstol Pablo, se escribió esta carta. Pero el motivo de ella, en toda la carta, es básicamente confrontarnos con el ser hacedores de la palabra. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos adquiriendo, la sabiduría? Y entonces el día de hoy el Santiago pregunta, ¿quién es sabio y entendido? Entonces, si hemos entendido que necesitamos sabiduría, la respuesta debería de ser que todos debemos de ser sabios y entendidos. Y mi invitación en esta mañana es para recalcar esta primera frase. Si usted y yo no hemos entendido o hemos hecho caso omiso a lo que la palabra nos indica que hagamos, que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que en esta mañana no se vaya usted sin llevarse dentro de sus planes. Yo voy a pedir que Dios me dé sabiduría. Porque es importante que la iglesia el día de hoy viva una vida de sabiduría, y que esa sabiduría se refleje cuando salgamos al mundo, para que el mundo pueda ver a través de su iglesia, a través de la iglesia del Señor, pueda ver lo atractivo que es vivir el cristianismo. Como decía el hermano David en la mañana, dije, me ganó la predicación, ya la leyó por ahí o algo. Decía, ¿quién vino a gozarse? Yo estoy gozándome. Es que mientras usted y yo no vengamos con un corazón agradecido y alegre y dispuestos a gozarnos, hermanos, esto se va a convertir en una rutina que va a cansarnos. Por eso es importante disfrutar de estar ante la presencia del Señor. Por eso, hermanos, mi invitación es para que quien es sabio y entendido, y estuve estudiando un poco, solamente por mes y medio que me dijo el pastor que iba a predicar, lo apunté por ahí, y me acordé de que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 3:15. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Pero te pueden hacer sabio ¿para qué?
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, todo tiene un origen y todo tiene una razón de ser, ¿no? Y en esta mañana quisiera solamente a manera de introducción hablar acerca de la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento, porque no es lo mismo, es muy diferente. La diferencia entre la sabiduría y el conocimiento es que el conocimiento es un cúmulo de información, es solo teórico, es teoría. No produce nada, no es productivo el conocimiento. La sabiduría es lo que te mueve a tomar decisiones correctas. El conocimiento me dice a mí que el Aleve que tengo ahí en mi cabecera, el Naproxen, me puede quitar el dolor de cabeza. Y ahora ya lo sé. Pero si no hago nada al respecto, voy a seguir con el dolor de cabeza. La sabiduría es la que me va a provocar para que yo lo tome y entonces haya un cambio. Eso es, la sabiduría me mueve a tomarlo. El conocimiento me da toda la información que necesito. La sabiduría me mueve a hacer lo que necesito, que no es lo mismo. Esa es una de las diferencias. La semana pasada oímos un excelente mensaje de la parábola de un padre amoroso y misericordioso, que comúnmente le conocemos como la parábola de el hijo pródigo. Y todo tiene una razón de ser, vuelvo a repetirlo. El conocimiento me dice cuál es mi situación. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Estaba allí y dice la Biblia, dice, volviendo en sí dijo, en la casa de mi padre los sirvientes comen mejor que yo. Si el hijo pródigo, sabiendo, porque sabía que esta era la situación que había en la familia, que ahí había vivido, ahí había estado, había decidido salir voluntariamente, y en la condición que estuvo, se recordó, yo recuerdo que en la casa de mi padre los sirvientes comen mejor que esto. ¿Y qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero al menos hazme como uno de tus siervos para así al menos tener la comida. La sabiduría, hermanos, es la que nos mueve a tomar decisiones que van a cambiar nuestras vidas. Esta es la sabiduría que y esta es sabiduría humana. Estamos hablando de que estaba hablando solamente del alimento, físicamente él necesitaba esto. Esto es lo mismo que nos sucede en el área espiritual. Es lo mismo que nos sucede. Eso que tenemos que hacer es tenemos que tomar decisiones para que nos ayuden a mejorar nuestra situación, a cambiarla o a sostenerla, cualquiera que sea la situación. Si usted está viviendo, usted y yo, estamos viviendo una vida de una relación con el Señor, que estamos contentos con ella, que todas las mañanas se levanta y le dice, Señor, aquí está mi vida, está bien. Yo creo que debe de haber en esta iglesia alguien que esté viviendo una vida, yo quiero creer que está viviendo una vida que entiende el señorío del Señor. Ese es el entendido. Y luego después también busca al Señor porque sabe que sin el Señor, como dijera Moisés, Señor, no me saques de aquí si tú no vas conmigo. Sabe que no debo de dar un paso fuera de mi casa sin la presencia del Señor en mi vida. Eso es lo que la sabiduría está provocando, ¿no? Eso es lo que hace. El conocimiento te da todas las herramientas que necesitas. La sabiduría te enseña a utilizarlas correctamente. Volvamos al pasaje que nos compete en esta mañana. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
Es la pregunta de Santiago. Muestre, aquí viene el compromiso, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es lo que quiere decir por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Que no lo haga jactándose de lo que está haciendo. Que no lo haga para ser mejor que los demás. Que lo haga porque ha entendido que el cambio lo provocó la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque eso es lo que hace la diferencia entre nuestras vidas, hermanos. La ausencia o la presencia del Espíritu Santo. Versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, si tienen celos amargos, la palabra celos, hermanos, es en sí una palabra que ni siquiera debe de existir en el corazón del cristiano. No debe de haber lugar. Porque si llega a estar los celos, si llegan a estar los celos en el corazón del cristiano, la palabra amargos va adherida, es parte inherente de la palabra. Porque los celos no son algo que produce algo que nos hace ser mejores. Nos hace dudar del amor de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestra novia, de nuestro novio. Eso es lo que hacen los celos. Nos hacen ser inseguros, nos hacen ser inmaduros y todo lo que provoca es negativo. Eso no es parte, no puede ser parte de la vida del cristiano. Y si hay contención, ¿qué es lo que quiere decir contención? La palabra contención indica que hay pleitos, que hay peleas. Eso es lo que quiere decir. Que estoy en contención, estoy en contienda, es un derivado de la palabra contienda, que estoy para pelear con alguien, que estoy dispuesto a pelear. Esto también, y como decíamos, ¿no? Esto se da en otras iglesias, pero aquí no se da, ¿no? Les iba a decir lo que dicen los predicadores para aclararles algo, hermanos, que siempre dicen que el pastor dijo que 2 o 3 horas. No, a mí me dijo 30 minutos. Porque él sabe que 2 cosas, hermanos. Ya ven que siempre contestamos, no hay problema, 3 horas, y no es cierto. Nadie quiere quedarse 3 horas a oír una predicación, ni del pastor. Se lo aclaro de una vez, pastor, para que así. No. Pero cuando hay ese corazón para contender, para estar enojados, para estar molestos, cuando no venimos con un corazón dispuesto, no vamos a estar 15 minutos que predique el hermano, se me van a hacer largos. Me van a salir aquí la bola de euticos, no, se me van a dormir y se me van a quedar. Ya saben quién es Eutico, ¿verdad? No, bueno, 3 hermanos dijeron que sí. Sí, Eutico es el joven que el apóstol Pablo estaba predicando largamente y él estaba arriba allá y se cayó y se mató y luego vino el apóstol Pablo y lo resucitó. Y yo siempre les he dicho, yo no predico largo porque yo no soy el apóstol Pablo. Si alguien se mata, lo vamos a enterrar, hermanos, eso es lo que vamos a hacer. No, hay que enterrar, cremar, lo que hayan decidido, ¿no? Pero eso es lo que va a suceder, ¿no? Pero dice Santiago, dice, no os jactéis, que no haya orgullo de nosotros, que no después de que hay celos y contiendas en nuestro corazón, ni mintamos contra la verdad, porque esto es una consecuencia, hermanos, de los celos.
Empieza una decadencia, empezamos con celos, empezamos a ver por qué predicó el hermano Oscar y por qué yo no. ¿Por qué dirigió el hermano David y por qué yo no? ¿Por qué el hermano Luis da clases y yo no? ¿Se ha acercado a preguntarles y a decirle al pastor, yo quiero predicar, yo quiero dirigir, yo quiero dar clases, yo quiero servir? ¿No? Entonces esa es la razón. No está sucediendo, no está siendo una parte activa porque usted no ha venido a buscar ser esa parte activa que necesita la iglesia que sea. Aquí todos tenemos un lugar para trabajar, hermanos, todos, absolutamente todos. Yo le garantizo que yo cometí el gran error de decirle al pastor que yo ocasionalmente predicaba. Pero el que quiera trabajar, dice el canto aquel antiguo, bueno, no tan antiguo como de mi época, no, hallará también lugar en la viña del Señor. En la viña del Señor, hermanos, todos tenemos una razón de ser y un lugar donde podamos desarrollar los dones que Dios nos ha dado. El conocimiento lo vamos a adquirir a través de buscar al Señor y en su palabra. La sabiduría va a ser poner al servicio de la iglesia nuestro conocimiento, nuestras habilidades. Eso es lo que nos va a hacer unos cristianos maduros. Versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Wow, qué palabras tan duras, ¿no? Es para ubicarnos dentro de nuestro contexto. Si eso es lo que está viviendo usted, hermanos, no trate de relacionar y no trate de espiritualizarlo, no tiene nada de espiritual. Si usted está viviendo una vida de celos amargos, de contiendas, de disensiones y todo esto, no es de Dios. Esto no es de Dios. Y lo más pronto que pueda, aléjese de todo eso. Porque lo importante es ubicarnos donde estamos. Hemos estado estudiando el fruto del Espíritu, ya estamos terminando en Gálatas después de 3 años y medio, ¿no? Y ya nos amenazó el pastor que nos va a hacer una prueba cuando termine de lo que hemos aprendido en 3 años y medio, ¿no? No me acuerdo ni qué cené anoche, pastor, y usted quiere que me acuerde de hace 3 años y medio. Y que si no la pasábamos, volvemos a empezar. Pero es importante, hermanos, la iglesia el día de hoy tiene que entender que no es un título que encontró el pastor que se oye muy romántico. Una fe que se vive, wow. No, es confrontarnos con nuestra realidad. ¿Qué es el cristianismo y qué es lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? A la luz de la Escritura, no a la luz de lo que yo creo o como yo creo que el cristianismo debe de ser. Por eso el apóstol Santiago dice que debemos de tener conocimiento. Por eso es importante. Por eso es importante el que si a alguien le falta sabiduría, pídasela al Señor. Es importante que usted y yo pidamos sabiduría al Señor. Y es importante que usted y yo busquemos el conocimiento del Señor. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice el versículo 16. Donde hay celos, quiere decir que están ahí presentes. ¿Qué es lo que está presente en compañía de los celos? Dice que hay perturbación, hay contención, hay pleitos. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar el día de hoy, en este momento. Y usted y yo somos parte de la iglesia del Señor que el Señor sacó. Y el Señor nos ha dado a nosotros la responsabilidad de no darle lugar al diablo, de evitar, de que salga, que aquí no tenga parte ni suerte en la vida de la iglesia de nosotros.
Pero eso tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros y con el esfuerzo que usted y yo tenemos que poner de ser parte de los que estamos edificando la iglesia y no los que estamos bloqueando el crecimiento de la iglesia. Usted y yo tenemos esa responsabilidad y esa oportunidad. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Qué quiere decir pura? No hay ningún motivo que no sea el de bendecir, el de prosperar, el de orar, el de ayudar. Eso es lo que es la sabiduría que viene de lo alto. Viene de lo alto, el Señor nos la dio. Ya oramos al Señor, ya le pedimos por sabiduría, ya nos la dio. Esa sabiduría, la primer cualidad que tiene es pura. No hay impureza. No va a buscar aprovecharse absolutamente de nada, ni de nadie. Ni va a buscar su interés propio, ni va a buscar absolutamente nada que no sea el servir y el amar al Señor y el buscar el bienestar de cada uno de los demás hermanos. Ahí se va a identificar. Y segundamente dice que es pacífica, en contrario con lo otro, que es de contiendas, que va a provocar pleitos y que va a haber celos y que va a haber todo eso. Esta sabiduría dice que es pacífica. Quiere decir que esto tiene que ver, hermanos, con el cambio de vida que se ha producido en nosotros, ¿no? Como decía nuestro pastor, antes íbamos en una dirección donde cualquiera que me miraba mal, ¿por qué? ¿Qué quieres, no? ¿Qué se te perdió? ¿Qué te busca, no? Eso era antes. Ahora nosotros dimos un cambio completo y ahora nosotros somos, en lugar de ser contendientes, somos pacificadores. Buscamos que haya paz en donde hay contienda. A veces, hermanos, no nos cuesta, es tan barato, hermanos, ser pacificadores. Y es una satisfacción tan agradable, hermanos. Es un sentimiento. Recuerdo, hace como 2 semanas, la semana antepasada, estábamos en un restaurante, íbamos a almorzar mi esposa y yo, y estaban unos morenos ahí que estaban discutiendo con la manager de la tienda, del restaurante, y le digo, ¿cuál es el problema? Eran unos jóvenes. Es que no nos quiere dar lo que pedimos, dice que no. Y la señora estaba empecinada a discutir con ellos, y no le dije, ¿qué es lo que pidieron? Era una cosa que costaba menos de $10. Le dije, dámelo, dáselos a ellos, yo te lo voy a pagar. No, es que ellos, le dije, no, yo te estoy diciendo, yo te estoy poniendo una orden. ¿Me la vas a dar o no me la vas a dar? Porque yo no tengo ningún problema contigo, o tienes un problema conmigo. No, bueno. Entonces, atiende a esa necesidad. Le dije, dame esa orden, y luego después se acaba el problema. Hay ocasiones, hermanos, en que la vida nos va a presentar en situaciones así, ¿no? No sabemos quién tiene la razón. Sale sobrando, hermanos. Dios nos manda a ser pacificadores. Eso es lo que quiere el Señor, que tengamos un espíritu que donde haya diferencias, usted y yo podamos ir y podamos reconciliar. La Biblia dice que Dios estaba reconciliando al mundo con Cristo, no tomándole en cuenta su pecado, y nos ha dado a nosotros la tarea de la reconciliación. Es suya y mía la tarea esa. Y es importante atenderlo, porque esto, hermanos, va a ser de un mundo, en el mundo en que vivimos, lo va a hacer un poquito mejor. Ya evitamos un problema. Quizá no podamos evitar la Tercera Guerra Mundial, pero algo hicimos, algo que esté a nuestra mano. Y la Biblia dice que todo lo que te venga a tu mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Y eso es lo que debemos de hacer. La Biblia dice que es pacífica, pero dice que también es amable. Y la amabilidad, decían por allá un comercial de hace mucho tiempo, pásala, ¿no? Hay que ser amables, hermanos. Vivimos en un mundo muy agresivo. Alguien quiere meterse delante, déjalo.
¿Saben cuánto se le adelantó el que va delante de usted? 4 segundos. A veces andamos peleando por algo que ni vale la pena. Es más, el haberle hecho caso a ese pensamiento, ya perdimos más tiempo de lo que perdimos. Fue todo lo que sucedió. Pero hay ocasiones en que nosotros vivimos, el Señor dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber cambio en nosotros para que nosotros podamos hacer cambio en la vida de los demás. Eso es la realidad, hermanos. Y después dice, tiene que ser benigna. Y es interesante esta palabra benigna, ¿no? La palabra benigna regularmente quiere decir bueno, ¿no? Es un derivado de bueno. Pero sí estudié, pastor, para que si quieren volverme a invitar, hágalo, está bien. Pero aquí en este contexto habla más como algo de persuadir a alguien. La palabra griega que se utiliza aquí es eupeites, que quiere decir de peites, de ser persuasivos, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor de nuestra vida, que seamos persuasivos, que aquellos que quieren vivir una vida de pleitos y de celos, nosotros los persuadamos a que cambien, que su vida sea cambiada por el ejemplo que usted y yo estamos dándoles de cómo se debe de vivir la vida. ¿Cómo puede vivir una vida cristiana muy alegre? ¿Cómo se vive la vida? No la vida loca, la otra. Y luego dice, llena de misericordia. Cuando dice, esto es lo que me llamó más la atención a mí de esto, dice llena. No allí casualmente tú tengas misericordia con alguien. Llena de misericordia quiere decir que mi vida, que la sabiduría que Dios me da para vivir mi vida es una sabiduría que no es ocasional, no es parcial, es total, y el Señor demanda de nosotros que tengamos una vida llena de misericordia. Y como resultado vamos a tener y de buenos frutos. No frutos, vamos a tener buenos frutos. Esa va a ser la diferencia. Y los frutos permanezcan. Sin incertidumbre, dice, y sin hipocresía. ¿Qué quiere decir sin incertidumbre y sin hipocresía? Que vamos a saber, el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Estamos conscientes de que lo estamos haciendo porque es lo mejor que puede suceder para nuestras vidas. Que vamos a vivir una vida sabia. La vida sabia, hermanos, va a tener diferentes connotaciones en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Saben lo que va a provocar? Nos va a ayudar para que usted y yo vivamos una vida de sujeción a quien tenemos que sujetarnos. No debamos a nadie nada. Al que honra, honrarlo. Al que respeto. A nuestras autoridades, respetarlas. Respetar el límite de velocidad en que debemos de ir. Respetar las leyes que están establecidas. Porque si no respetamos las leyes del mundo, hermanos, ¿cuánto vamos a respetar la ley de Dios? ¿Cómo vamos a respetar? Es importante que nosotros entendamos, hermanos, que vivir una vida sabiamente y con conocimiento debe de provocarnos a ser mejores ciudadanos, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores amigos, mejores trabajadores, mejores jefes.
porque esto es lo que hace la sabiduría en nuestras vidas. La sabiduría es algo que produce, es algo que aunque parezca ilógico, nos va a motivar a hacerlo. Porque es interesante que en el principio de la carta, y cuando el apóstol Pablo, el apóstol Santiago está hablando acerca de la sabiduría, y si a alguien le falta, dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis, Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La sabiduría me va a dar la capacidad de aceptarlo, de creerlo y de hacerlo. Porque es algo que normalmente no se va a dar, humanamente no se me va a dar. Cuando yo tengo problemas o tengo pruebas o tengo situaciones así, humanamente lo que menos podemos pensar es que qué bien me está yendo, ¿no? Ojalá y me vuelvan a correr del trabajo o ojalá y otra vez tenga problemas con los vecinos, ¿no? Y sin embargo, dentro de este contexto de diversas, cuando dice diversas, hermanos, usted póngale lo que le esté sucediendo a usted, para que así no se quede fuera de la predicación del día de hoy. Usted pueda pedir sabiduría al Señor y el Señor la va a dar abundantemente y sin reproche. Se la va a dar. Promesa de Dios, no del predicador. Y luego después nos dice que ni hipocresía. No seamos de dos caras. La hipocresía es eso, no ser dos caras. Tener una cara aquí, como dice el pastor, cuando venimos aquí nomás nos falta la aureola, ¿no? Que no podrán entregarlas ahí en la entrada, pastor, o dejarlas y luego cuando salgamos la dejamos ahí y ya salimos de otra vez, ¿no? Pero la hipocresía es la falsedad, hermanos, es vivir una vida engañada. Eso es lo que estamos haciendo. Porque la Biblia dice, no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. A Dios no le engañamos. Si usted está viviendo una vida doble, si usted está viviendo una vida nada más para cubrir las apariencias, está perdiendo su tiempo. Si usted vino aquí nada más porque es domingo y para que el lunes no se vaya a presentar el pastor ahí a mi casa para ver qué pasó, esa no es motivación, esa no es la motivación correcta. Si usted vino aquí con el propósito de escuchar palabra, y sea de quien sea el predicador, hermanos, no importa. Mientras haya palabra de Dios, no es lo importante. Y aunque no me guste, y aunque, miren hermanos, yo no vengo aquí a hacer amigos, se los voy a decir sinceramente. Ya tengo suficientes amigos, como 2 me parece, y no sé si después de esto vayan a ser mis amigos, ¿no? Pero es que lo importante, hermanos, es que aquí no venimos a hacer amigos a nadie. Cuando Jesús andaba predicando y andaban las multitudes, un día les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y que empiezan a irse todos. Y empieza y se acerca Pedro, Señor, se están yendo. ¿Qué hacemos? ¿Otro sermón del monte o qué hacemos? ¿Qué, Pedro? ¿Te quieres ir tú también? ¿Cómo? ¿Cómo dice el Señor? Que si tú también te quieres ir. No, Señor. ¿Quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Aquí va a haber palabras de vida, hermanos. Eso es lo importante. No vengamos a escuchar que nos hablen bonito. Vengamos a escuchar palabra de Dios. Y si se va enojado, hermano, si la palabra de Dios le habló y le está diciendo, este hermano, ¿cómo se le ocurre decir que si soy sabio? Si levanto la mano va a decir, qué sabio es. Pero si no lo levanto, también me va a criticar. Es la palabra de Dios la que nos ubica en el lugar que estamos. Y es que recuerden que una ocasión Jesús dijo, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor,
en tu nombre profetizamos y echamos fuera espíritus y demonios y hicimos y todo. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Aquí venimos, hermanos, a tener un encuentro con el Señor, a conocer al Señor. Que el Señor transforme nuestros corazones. Que el Señor quite lo que tiene que quitar de mi vida. Que cuando quita duele, es cierto. Pero algo he aprendido del pastor que dice, yo prefiero herirte con la palabra que matarte con las mentiras. ¿No? Es mejor decir la verdad y no decir lo que quieramos oír. Yo por eso estoy muy contento en esta iglesia, hermanos, porque aquí se predica la palabra del Señor. Porque se predica solo palabra. Porque muchas veces me he ido enojado con el pastor. Particularmente cuando dice, no les ha tocado a ustedes o nomás a mí. Si nomás a mí, hermanos, levante por favor la mano a alguien nomás para hacerme. Que dice, no vengo enojado. No vengo enojado. Le digo, qué bueno que no venía enojado, le digo yo al pastor. Si ha venido enojado, quién sabe cómo me hubiera ido. Pero si Dios me está confrontando con mi pecado y con algo que no le gusta de mi vida, lo recomendable es responder a lo que está pasando. Hay sabiduría humana, hermanos, que me va a ayudar para irla llevando y para ir engañando a los demás y que los demás crean que yo soy el hermano tierno, el hermano qué amable el hermano. Pero mientras por dentro está lleno de celos y de contiendas y de iras. Esa es la sabiduría del diablo. La sabiduría de Dios me va a ayudar a limar todas las asperezas, a aceptar a mi hermano aunque no esté de acuerdo con él, aunque tengamos nuestras diferencias, porque se los dije hace mucho tiempo, porque Jesús no murió por mis razones, pero sí murió por mi hermano. Y yo tengo que entender que mi hermano es más importante y tengo que buscarlo aunque no esté de acuerdo con él. Y la Biblia me dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y busca a tu hermano. Esa es sabiduría de Dios. La sabiduría humana me va a decir, él hizo algo contra mí, el que venga y me busque. Y luego ya veremos si le perdono. Si hay cambios, le voy a decir, sí te perdono, pero cuando yo vea que hay un cambio, que eres sincero. Porque hasta eso somos, porque esa es la sabiduría del mundo, ¿no? Pero la sabiduría de Dios es, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Dijo Pedro. ¿Hasta 7? 70 veces 7. Y lo dice, si tu hermano hubiere pecado contra ti. No es si tú haces, no es si tú tuviste la culpa. Y por último, les dije que iba a durar 15 minutos, hermano, eso no fue las 3 horas que nos han amenazado, no, que nos han dicho que nos han amenazado. Por último, ¿qué es lo que dice el último? Dice, y el fruto de justicia, o sea, ¿qué es lo que quiere decir y el fruto de justicia? Quiere decir que va a producir fruto, que nuestra vida, el cambio de vida, el vivir una vida con conocimiento y con sabiduría, va a producir cambios, es productivo. Y el fruto de justicia se siembra. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya lo tengo yo, ya tengo el fruto de justicia, esto tengo que sembrarlo en los demás. ¿Para qué? Para que esto siga. Había un corito allá de nuestros tiempos que decía, quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. ¿No? Hay cosas que tenemos que quitar, ¿no? Y hay que quitarlo para que
La sabiduría, el conocimiento de Dios, el tener un encuentro con el Señor, no seamos piedra de tropiezo, sino seamos la bendición, los que lleven esa palabra. Dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Voy a terminar con este pensamiento. La sabiduría y el conocimiento nos van a llevar a vivir una vida de santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nos van a ayudar, nos van a provocar a ser pacificadores. Vamos a vivir una vida de paciencia. Vamos a tener la capacidad de voltear cuando alguien busque tener un pleito o una contienda con nosotros, dar la espalda. Decían por allá por mi tierra que para pelear se necesitan dos. Nos va a permitir que seamos compasivos, que tengamos compasión de las almas que sin Cristo no tienen esperanza. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos ayuda a edificar a los demás. Dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto. Hasta que todos lleguemos, hasta que todos estemos allí. Esa frase de no one left behind no fue de George Bush como él se la quiso apropiar. Es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que nadie se quede atrás. Ayudemos a crecer a los demás. Si vemos que alguien tiene algún problema, estemos dispuestos. La misericordia, hermanos, tiene que ser parte de nuestra vida también. Porque la misericordia nos va a ayudar, produce, nos va a costar. El tener misericordia cuesta. El tener lástima no. Si usted tiene lástima, pobrecito allá la gente de Venezuela, no. La misericordia lo va a mover para ver qué podemos hacer, y aunque le parezca que es algo tan pequeño lo que podamos hacer, a alguien estamos bendiciendo. No cerremos nuestra mano ante el que lo necesita. Y por último, tiene una fe determinada. Sabemos en qué estamos parados, sabemos en quién hemos creído. La sabiduría no es algo para presumir, es para ubicarnos dentro de lo que usted y yo podemos hacer para mejorar la vida de este mundo. Mi oración es que Dios bendiga nuestras vidas y que permita que tomemos la sabiduría como algo importante, algo que sea parte de nuestra vida, que el conocimiento, ahí ponemos, nuestro pastor siempre pone Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Que no perezcamos por falta de conocimiento. Y que después de haber conocido lo que el Señor quiere en nuestras vidas, dice la Biblia que el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que entendamos que el Señor va a mover nuestras vidas para ser hacedores de su palabra, para llevar bendición a aquel que no la tiene. El mundo necesita de la iglesia el día de hoy más que nunca, hermanos, pero de una iglesia con conocimiento y con sabiduría, pero sobre todo que tengan el amor de Dios para aquellos que sin Cristo no tienen esperanza. Hemos perdido ese amor para la humanidad, hermanos. Retomemos ese primer amor y que Dios bendiga nuestras vidas. Oremos. Te damos gracias, Señor, en este día porque tú has hablado a nuestras vidas, Padre Santo. Si hay alguien, Señor, que no te conoce, Señor, en esta mañana, yo suplico que abra su corazón, Señor, para que tú puedas entrar en su vida, Señor, y Él pueda tenerte como el Señor y Salvador de sus vidas. Si hay alguien que está en este momento aquí con algún problema, celos,
contiendas, alguna diferencia, Padre Santo. Que tú puedas hablar a sus vidas, Señor, para que puedan reconciliarse con aquellos que han tenido la diferencia. Sabemos, Padre Santo, que el enemigo anda tratando de dividir, porque esa es la función. Tu palabra dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero tú has venido para que tengamos vida, Padre Santo, y para que la tengamos en abundancia. Permite que esta tu iglesia, Señor, que ha sido comprada con tu sangre preciosa, pueda buscarte a ti, Señor, pueda buscar crecer, pueda buscar ser un lugar donde hay reconciliación, hay paz, hay amor y hay esperanza. Pero sobre todo hay oportunidades, porque tú eres un Dios de oportunidades. Si te hemos fallado en algo, Padre Santo, perdona nuestras vidas, perdónanos, Señor. Si hemos estado faltos de sabiduría y no hemos tenido el cuidado de pedírtela a ti, Padre, el dador de ella, perdona nuestras vidas, Señor. Perdónanos porque a veces vivimos nuestra vida tan rápida, Señor, que se nos olvida, Señor, que sin tu sabiduría, sin tu presencia en nuestra vida, Padre Santo, solamente es más difícil, solamente se dificulta más. Bendícenos, Padre Santo, bendice a nuestro pastor, bendice a tu iglesia, Padre Santo. Tu palabra nos dice que con amor eterno nos has amado, por tanto has prolongado tu misericordia para con nosotros. Bendícenos, Padre Santo, y gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.